versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. A ver, ustedes fuertes, mis hermanos, ustedes que pueden. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Déjame leértelo en una versión más moderna, dice casi igual, pero un poquito más claro, dice: si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco nuestra fe. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Hay una verdad irrefutable, y es que Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó. En cierta ocasión le preguntaron al profesor y apologeta. La apología es esa rama de la teología que se encarga de la defensa del evangelio, y le preguntaron a Josh McDowell, quien por cierto era agnóstico, decía no creer en Dios, y se propuso demostrar que el cristianismo era una falsedad, pero en el proceso de la investigación se convirtió. Y le preguntaron en cierta ocasión: señor McDowell, ¿por qué usted no puede refutar el cristianismo? Y McDowell respondió: por una sencilla razón. Hay un evento en la historia que no soy capaz de negar en ninguna forma: la resurrección de Cristo. Mi hermano, la tumba está vacía. Y si hoy estamos aquí reunidos es porque creemos y celebramos que nuestro Señor resucitó. Y esta es una verdad irrefutable, irrefutable. ¿Por qué estamos seguros de ello, mi hermano? ¿Por qué estamos seguros de que Cristo resucitó? Te voy a dar dos respuestas, que la primera debería de bastarnos, pero te voy a dar dos. Por si acaso la primera no te basta, que estarías pecando si no te basta, tenemos una segunda. La primera respuesta: ¿por qué estamos seguros de que Cristo resucitó? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, mi hermano, y debería de bastarnos para decir: Cristo resucitó. A esta se le conoce como el argumento bíblico o el argumento interno. ¿Cuántos evangelios tenemos, mis hermanos? 4 evangelios. ¿Sabes de los 4 evangelistas que narran la vida de nuestro Señor Jesús? ¿Sabes cuántos nos narran que Jesús resucitó? Los 4. Los 4 evangelistas probablemente no cuenten algunas cosas que otros sí contó, pero los 4 terminan sus evangelios diciendo que la tumba estaba vacía, que Cristo resucitó. Amén. Mateo 28, del 1 al 10, que lo leía nuestro hermano Humberto al inicio, nos narra que Cristo resucitó. Pero también Marcos. Yo quiero invitarle a alguien o a alguien valiente que busque Marcos 16, del 1 al 18. Rápidamente. Un varón, Marcos 16, del 1 al 18, y una dama, Lucas 24, del 1 al 12. ¿Y alguien más? Ya sea varón o dama, Juan 20, del 1 en adelante. Yo les digo hasta dónde. Vamos a leer rápidamente el argumento bíblico. Ya nuestro hermano Humberto nos leía Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a ver cómo la Biblia nos argumenta y nos dice que Cristo resucitó. ¿Por qué estamos seguros de que Cristo resucitó? Porque la Biblia lo dice. ¿Alguien tiene ya Marcos 16, del 1 al 18? Nuestro hermano Humberto, adelante, mi hermano. Amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando
pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le sepultaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Hasta ahí? Amén, hasta allí. ¿Alguna dama ya tiene el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 1 al 12? Nuestra hermana Cari, adelante, mi hermana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. ¿Alguien tiene Juan 20? Juan 20, el hermano Kevin, adelante, mi hermano. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio a los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tercer, y entró en el sepulcro, y vio a los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Está aquí, mi hermano Kevin, gracias. Y alguien que por favor busque 1 Corintios 15, el último pasaje en donde estábamos, donde iniciamos, del 1 al 8, por favor. ¿Alguien lo tiene por ahí? El hermano Berna, adelante, mi hermano. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Ya al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Gracias, mi hermano. Allí tenemos, mis hermanos, el argumento bíblico. La pregunta es, ¿por qué estamos seguros de que Cristo resucitó? Porque la Biblia lo dice. Ya lo hemos visto en 5 pasajes que nuestro Señor resucitó. Resumiendo estos pasajes, mis hermanos, en estos pasajes tenemos una tumba vacía, tenemos testigos oculares, más de 500, ¿recuerdas lo que dice Pablo? Que se les apareció más de 500 testigos oculares y apóstoles, uno de ellos Pablo predicando y los evangelistas, dispuestos a morir por esta verdad que Cristo resucitó. Mi hermano, nos debería de bastar el argumento bíblico para decir Jesús resucitó. Pero por si acaso no te basta el argumento bíblico, que como creyentes nos debería de bastar, también tenemos el argumento que vamos a llamarle histórico. El argumento histórico, que es el argumento externo. Quiero que partamos de una verdad. La verdad de que la tumba está vacía. Mi hermano, la tumba está vacía. Las mujeres fueron y encontraron la tumba vacía. A la fecha, mis hermanos, nadie ha encontrado el cuerpo de Cristo muerto para exhibirlo y decir, aquí está el cuerpo de Jesús. Él sigue muerto. La tumba está vacía. Así que algunos agnósticos y ateos, enemigos de la fe, intentan dar algunas respuestas a la tumba vacía. Ok, no podemos negar que la tumba está vacía. La tumba está vacía. No está Jesús en ella. Bueno, dicen unos, lo que pasa es que las mujeres se equivocaron de tumba. Solo pensemos un poquito, dicen ellos. El viernes en la tarde, con el corazón roto, bajaron a su maestro de la cruz. Estaban llorando, desesperadas, agobiadas. Se llevaron el cuerpo de Jesús precipitadamente porque se acercaba el día de reposo. A las 6 de la tarde del viernes comenzaba el día de reposo, así que tenían pocas horas para sepultar a Jesús. Lo llevaron a una tumba, llorando con dolor. El domingo por la mañana dijeron, oye, ya se acabó el día de reposo, vayamos a la tumba del maestro. Pero cuando iban rumbo a la tumba, pues dijeron, oye, ¿y cuál tumba fue? Pues yo me acuerdo que era en esta. Y cuando llegaron a la tumba, llegaron a una tumba equivocada, una tumba que estaba abierta, y dijeron, Jesús resucitó. Mis hermanos, dicen ellos, a cualquiera le puede pasar que en medio del dolor y de la angustia, cuando vayas al panteón a buscar a tu ser querido, ¿qué pase? Te equivoques de tumba. Pues esto fue lo que sucedió en realidad. Jesús no resucitó. Las mujeres se equivocaron de tumba. Pero mis hermanos, para creer esta teoría y esta suposición, hasta en cierta forma chistosa, graciosa, deberíamos de decir también que los apóstoles también se equivocaron de tumba. Y cuando las mujeres fueron a decirle, Pedro, Juan, Jesús resucitó, ¿recuerdan que leíamos en los evangelios que Pedro y Juan salieron corriendo? ¿Y qué creen? También llegaron a la tumba equivocada. Mucha coincidencia, ¿no? Pero también tendríamos que decir que todos los demás discípulos se equivocaron de tumba. Y también fueron a ver, después de que Pedro les dijo, sí, Jesús resucitó, y fueron todos a la misma tumba equivocada. Pero no solo eso, tendríamos que decir que la guardia del templo, los policías del templo, también se equivocaron de tumba.
Cuando empezaban a escuchar, dicen que Jesús resucitó. No, hombre, si están cuidando a los soldados, vamos a ver. ¿Y qué creen? Que también la guardia del templo se equivocó de tumba. Pero no solamente eso, mis hermanos, tendríamos que decir que todo un imperio, el imperio romano experto en leyes, en investigación, se equivocaron de tumba también. Y cuando fueron a ver, mandados por Pilatos, llegaron también a la tumba equivocada. Y a la fecha no han encontrado el cuerpo de Jesús para exhibirlo en una plaza y decir que Jesús no resucitó. Aquí está. Todos se equivocaron de tumba. Mi hermano, ¿puedes creer eso? Como dice McDowell, se requiere más fe de la que poseemos para creer esta teoría. Pero dicen otros, ok, sí, esa teoría está descabellada, tienen razón, se alucinaron. La realidad es que Jesús no murió en la cruz, se desmayó. Jesús se desmayó. Solo piensen un poquito, dicen ellos. Toda la sangre que perdió, el agotamiento, la deshidratación, le crucificaron. 3 horas colgado, se desmayó. Y creyeron que había muerto. Lo bajaron de la cruz, lo metieron a la tumba y en la tumba revivió. Digo, ¿dónde estoy? Me sepultaron y salió afuera y los discípulos creyeron que había resucitado. Y dijeron, no, el maestro resucitó. Pero la realidad es que solo se había desmayado. Una vez más, mis hermanos, para creer esta teoría requerimos más fe de la que poseemos. Imagínate a un Cristo lastimado, herido, azotado, con perforaciones en las manos, en los pies, en el costado. ¿Recuerdas que un soldado le abrió el costado? Pues los latigazos no lo mataron, los clavos no lo mataron, la lanza no lo mató, la cruz no lo mató. La costumbre judía es que cuando alguien muere, bajan el cuerpo, lo envuelven en telas de la cabeza a los pies, completamente, con algunas sustancias pegajosas para que el cuerpo no se descomponga tan fácilmente. Pues tampoco esos lienzos terminaron con el Señor ni lo ahogaron. Lo metieron a una tumba fría y después de 3 días revivió, volvió en sí. ¿Cómo se quitó los lienzos? ¿Quién sabe? Había en la tumba una gran piedra de mucho peso. ¿Cómo la movió? ¿Quién sabe? Había una guardia romana cuidando la tumba. Un soldado podía pelear hasta con 4 o 5 hombres a la vez. Pero Jesús movió la piedra, derrotó a la guardia romana y se presentó con sus discípulos, todo herido, todo agonizando, y les dijo, he resucitado. ¿Crees esto, mi hermano? Una vez más, se requiere más fe de la que poseemos para creer que Jesús solo se desmayó. Una cosa es cierta, Jesús no se desmayó, Él murió, pero resucitó por el poder de Dios. Gloria a Dios. Pero hay otra teoría, dicen, ok, no se equivocaron de tumba, Jesús no se desmayó, pero ¿qué creen? Los discípulos, acá entre nos, se robaron el cuerpo. Es que, de hecho, lo que uno de los evangelios narra, ¿recuerdan? Que les dijeron los líderes religiosos, díganle que se robaron el cuerpo. Ya nosotros vemos cómo convencemos a Pilatos para que no les castigue. Así que la otra teoría es, la realidad es que los discípulos se armaron de valor y dijeron, oyes, qué vergüenza, 3 años con el maestro, proclamándolo como el Mesías, y que ya esté muerto. No, se me cae la cara de vergüenza. Vamos a hacer una cosa, vayamos y robémonos el cuerpo, y después salgamos y prediquemos que Jesús resucitó. Así que 12 discípulos, 11, porque uno ya se había matado, Judas, 11 discípulos cobardes
que se escondieron, lo veíamos el domingo, Jesús estaba solo en la cruz, nada más un discípulo, Juan, estaba allí con María. Todos se escondieron por temor. ¿Cómo se armaron de valor? No lo sabemos, según esta teoría. Pero se armaron de valor estos pescadores y salieron. ¿Cómo pelearon con una guardia romana que podía vencer a un ejército completo? No lo sabemos. ¿Cómo removieron la piedra? Hermano, un dato interesante. Cuando los evangelistas dicen que la piedra estaba removida, quiere decir que la piedra estaba encima del sepulcro. Imaginen una cueva y encima del sepulcro la piedra. ¿Cómo la subieron allá arriba estos tremendos discípulos? ¿Quién sabe? Se robaron el cuerpo del maestro. ¿Dónde lo escondieron que ni el Imperio Romano, ni la guardia del templo, ni nadie pudo encontrar ese cuerpo? ¿Dónde lo escondieron? ¿Quién sabe? Y después planearon un plan. Salgamos y prediquemos. Jesús resucitó. Pero no solo eso, mis hermanos. De los 11 discípulos, 10 estuvieron dispuestos a morir por predicar esto. Y yo te invito, mi hermano, como dice Josh McDowell, yo te invito a que encuentres a 10 hombres que estén dispuestos a morir por una mentira. Porque si los discípulos salieron a predicar sabiendo ellos que Jesús no había resucitado, sino que lo habían robado el cuerpo, lo habían escondido, ellos lo sabían. Y nadie está dispuesto a morir por una mentira, mis hermanos. Nadie. Hay gente que muere por mentiras, pero porque cree que es verdad. Pero los discípulos sabían si era verdad o mentira. Todos ellos 10 murieron martirizados por predicar y proclamar que Jesús resucitó. Mi hermano, creer estas teorías que acabamos de hablar, la tumba equivocada, el desvanecimiento de Jesús, su desmayo, o el cadáver robado, se requiere más fe de la que poseemos para creerlas. Una cosa es cierta, mis hermanos, la tumba de Jesús está vacía. Y una sola es la verdad. Jesús resucitó. Él vive, mis hermanos. Jesucristo resucitó. Y esa piedra, ¿sabes para qué fue removida? No para que Jesús saliera, mis hermanos. ¿Recuerdas que ese cuerpo glorificado con el que resucita, los discípulos estaban encerrados en un cuarto y quiso Jesús? Entró sin abrir la puerta. ¿Sabes para qué esa piedra fue removida? No para que Jesús saliera, sino para que nosotros pudiéramos entrar y ver que esa tumba estaba vacía. Jesús ya no estaba allí. Él resucitó. Él resucitó. Déjame terminar haciendo otra pregunta. ¿Por qué defendemos y predicamos esto, mis hermanos? ¿Por qué defendemos la resurrección de Cristo? Por 3 razones. 3 razones. La resurrección de Cristo tiene un triple significado. Número 1, constituye una declaración de victoria sobre el pecado y la muerte. Mi hermano, la resurrección de Cristo nos dice: Cristo venció el pecado y la muerte, cosa que nosotros no podemos vencer. Cristo la venció. Cuando Él resucitó, estaba diciendo: he vencido la muerte, he vencido el pecado. Pero también constituye una declaración de un pago satisfecho por el pecado. Mi hermano, tú y yo no podíamos pagar por nuestro pecado, ni toda la eternidad podía pagar, aunque sea un pecado que hemos cometido. Pero nuestro Señor, en 3 horas, crucificado en una cruz, pagó por todos tus pecados y por los de todos los que creemos en Él. ¿No crees que es maravilloso?
Tú y yo no podíamos pagar ni en una eternidad, mi hermano, ni siquiera un pecado. Ni una eternidad podíamos pagar un pecado. Cristo en 3 horas, de las 9 a las 12 murió, pagó por todos los pecados de toda la humanidad. Pero también la resurrección de Cristo, mis hermanos, la predicamos y la defendemos porque es un rico simbolismo de la resurrección y nacimiento espiritual del creyente. ¿Sabes por qué tú y yo podemos resucitar espiritualmente y nacer de nuevo? Porque Cristo resucitó. Mi hermano, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué crees? No hubiera nadie que fuera salvo. O sea, si Cristo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, y te voy a seguir leyendo 1 de Corintios, dice, versículo 12, pero de 1 de Corintios 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, fíjate mi hermano, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mi hermano, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Estar aquí reunidos sería perder nuestro tiempo. Creer en Cristo, predicar a Cristo, sería vano y mereceríamos que la gente se burle de nosotros. Pero mi hermano, la realidad es que Cristo sí resucitó. La tumba está vacía y por ello nuestra fe es real y nuestros pecados han sido perdonados. En tercer lugar, defendemos y predicamos la resurrección de Cristo porque es la garantía de que un día nosotros vamos a resucitar. Mi hermano, de los que estamos aquí probablemente todos vamos a morir. Si no es que Cristo viene antes. Pero si morimos, ¿qué importa? Jesús resucitó. ¿Y qué crees? Esa es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Mis hermanos, una cosa es verdad. La tumba está vacía. ¿Cuál es la realidad? Cristo resucitó. ¿Por qué no le das un gloria a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesús, mis hermanos? ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive, mis hermanos. Él resucitó y por ello es que nosotros hoy estamos aquí reunidos para celebrar y proclamar la resurrección de nuestro Señor. Inclina tu cabeza ahí en tu lugar. Vamos a Dios en oración, agradeciéndole. Quiero que solo le agradezcas, mi hermano, por la victoria que tuvo y al resucitar, victoria que nos da también a nosotros. Señor, tú eres el Rey victorioso, Señor. Si estuviste bajo el poder de la muerte, es un misterio, Señor. El dador de la vida bajo el dominio de la muerte por 3 días. Pero resucitaste, te levantaste, demostrando, Señor, que tú eres el Rey y el Señor, y que has vencido el pecado, has vencido la muerte. Tu victoria
victoria es nuestra victoria, Señor. Por eso podemos confiar en que nuestros